un gobierno de transición conducido por Delcy Rodríguez. Inclusive se habló de la posibilidad o la probabilidad de un gobierno de transición entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado, ¿no? Obviamente solo podemos analizar lo que está sucediendo en este momento, y lo que está sucediendo en este momento es que hay una vicepresidenta que está que ella dice que es ahora la jefa de gobierno. Sigue siendo una jefa de gobierno ilegítima desde el punto de vista de los Estados Unidos, y por lo que entonces, mientras ella esté en esa posición, probablemente las acciones de los Estados Unidos no han terminado. Esa es la opción, esa es la posibilidad de que esto que hemos visto esta madrugada, las operaciones de la Fuerza Delta, llevándose a Nicolás Maduro, las operaciones de los bombardeos, podrían repetirse. Esta operación podría no haber terminado porque algunos de los integrantes de esa camarilla, de ese régimen, continúan en Venezuela, mandando ilegítimamente, pero siguen mandando. Profesor Gamarra, muchas gracias. Le deseo un feliz día y muy amable por este análisis. Igualmente. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa muy corta para el himno nacional de la República de Colombia y seguimos en esta transmisión especial que comenzamos a la 1:30 de la mañana, acompañándolos con esta que seguramente es la noticia más importante de los últimos tiempos en América Latina. Cayó Nicolás Maduro, bombardeos en Caracas, intervención militar estadounidense en Venezuela. Minutos, seguimos acompañándolos en esta transmisión especial de Blue a través de YouTube, en nuestras estaciones en Colombia y en el mundo, de manera ininterrumpida, en tiempo real, en vivo, desde la 1:30 de la mañana, única cadena radial colombiana, desde el primer momento, informando al país y al mundo sobre la noticia más importante a esta hora en el mundo. Cayó Nicolás Maduro, fue capturado por el ejército estadounidense, es enviado a esta hora a responder ante la justicia norteamericana, y los bombardeos de esta misma madrugada contra varios objetivos en territorio venezolano. Una cantidad de hechos que hemos venido informándoles. Vemos las imágenes en YouTube de los bombardeos en la base Fuerte Tiuna, que es el principal centro militar de Venezuela, contra la base militar de La Carlota sobre el este de Caracas, en la autopista Francisco Fajardo. Unas torres de comunicación ubicadas en la zona de El Volcán, y también el puerto de La Guaira, que fue objeto de este ataque. Según pudo constatar Blue Radio, fueron al menos 15 explosiones, 15 disparos que
que dieron en el blanco, que impactaron directamente, al menos los que descendieron sobre Fuerte Tiuna, han sobrevivido, no están fuera del poder en este momento. El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el hombre fuerte detrás de Nicolás Maduro, que es Diosdado Cabello. Todos ellos haciendo llamados a radicalizarse, haciendo llamados a sus bases, a las calles, denunciando lo que consideran agresiones y violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los Estados Unidos. Muy activo, antes de que se supiera que Nicolás Maduro había caído, que había sido capturado, el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, denunciando los bombardeos, considerando que son ilegítimos, denunciando que podría haber víctimas civiles, anunciando plan de contingencia, reunido de emergencia con su gabinete hoy a las 10 de la mañana, pero antes dando mensajes claros sobre la forma en la que debe protegerse, según él, la frontera entre Colombia y Venezuela. Luego habló el ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez, hablando también sobre las medidas de contingencia para proteger a la frontera de los posibles ataques terroristas por parte del ELN. Noticia que le da la vuelta al mundo: la caída de Nicolás Maduro, capturado en Venezuela, extraído a esta hora rumbo a la Corte de Nueva York a responder, entre otros, por el delito de terrorismo, por ser el jefe del cartel de los Soles. Una transmisión especial en la que hemos estado con Santiago Martínez en Caracas, con Beatriz Adrián desde otro punto de las calles venezolanas y con analistas, con expertos, con las voces que nos dan el contexto de lo que esto significa, porque es sin duda un hecho que va a cambiar la geopolítica del continente, marca diferencias para Colombia, tiene una serie de diferencias muy importantes las que estamos viviendo. Silvia, con reacciones de todo el mundo, reacciones de Rusia, reacciones de Cuba, reacciones de diferentes países ante esta noticia que estamos entregando para todos en Colombia y en el mundo. Que las primeras reacciones vinieron de Colombia y de Cuba, respectivamente. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que a través de su cuenta en X, pues ha estado publicando varios mensajes. Dijo en su momento el presidente Petro: en este momento bombardean Caracas, alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela, bombardean con misiles, y pidió que una reunión de la Organización de Estados Americanos y la ONU, una reunión inmediata. Petro más tarde escribió: el gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuencia de escalada de tensión en la región. También el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció un criminal ataque de Estados Unidos contra Venezuela, exigió una reacción urgente de la comunidad internacional. Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América, fue lo que dijo Bruno Rodríguez. Patria o muerte, venceremos. Irán, que es otro socio de Venezuela, condenó el ataque militar, al que calificó de violación flagrante al derecho internacional. Pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo. Un aliado muy cercano también de Nicolás Maduro, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a través de su cuenta en X: bombardeo de Estados Unidos contra Venezuela, denuncio que es una brutal agresión imperial. Rusia ha decidido abogar por el diálogo en su comunicado, en el que por supuesto también condena esta situación, que califica como una agresión militar. En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escala y centrarse en encontrar una salida a la situación a través del diálogo, dice el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que además asegura que Washington cometió un acto de agresión militar contra Venezuela, lo cual es profundamente preocupante. España también hay reacciones. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español escribieron, por un lado, confirmaron contactos entre el titular de esa cartera, el canciller, y el embajador de España en Caracas.
también la jefa de la diplomacia europea, sus homólogos europeos y otros países han reaccionado. También hubo otro comunicado de España en donde se ofrecen a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis en Venezuela, al tiempo en que han hecho un llamado a la desescalada y a la moderación. En Italia, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, ofreció a los ciudadanos italianos en Venezuela la red diplomática para emergencias. Les ha recomendado no salir de casa y mantener la prudencia. Y por supuesto, en territorio estadounidense, como les hemos venido contando, senadores demócratas condenando los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que no hay razón que justifique iniciar una guerra con Venezuela. Cierro, Ricardo, con otro nuevo mensaje del representante Carlos Jiménez, representante republicano, muy cercano al presidente Donald Trump. Dice lo siguiente: acabo de hablar con el secretario de Estado Marco Rubio. El presidente Trump ha cambiado el curso de la historia en nuestro hemisferio. Nuestro país y el mundo están más seguros gracias a ello. La decisiva acción de hoy es el equivalente en este hemisferio a la caída del muro de Berlín. Es un gran día en Florida, donde reside la mayoría de los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Esta es la comunidad que represento y estamos abrumados por la emoción y la esperanza. Estamos eternamente agradecidos al presidente Trump y a nuestros valientes militares por esta estelar operación militar. Cierra dando las gracias. Ese es un resumen, Ricardo, de todas las reacciones que a lo largo de esta madrugada se han venido conociendo desde el mundo. Muy bien, Silvia, 6:11 minutos. Los diferentes intentos de la oposición por sacar del poder a Nicolás Maduro no se pudo por la vía democrática. Hoy, a través de la intervención militar de Estados Unidos, lo sacó del poder. Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela, ya no manda, cayó Nicolás Maduro. No se sabe cuál será el futuro de sus secuaces. Pero los intentos de la oposición por superar al chavismo, Alejandra Bello. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela ha vivido una transformación política profunda. El 5 de marzo de 2013, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro anunció la muerte del mandatario en una cadena nacional. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El legado chavista derivó en un régimen autoritario bajo su sucesor Nicolás Maduro, quien fue proclamado como presidente por primera vez el 14 de abril de 2013. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. La oposición venezolana, fragmentada y perseguida desde el gobierno de Hugo Chávez, ha intentado en múltiples ocasiones articular una salida democrática. Desde los comicios en los que Maduro venció para ser presidente por primera vez en 2013, donde se batió con Enrique Capriles, candidato opositor, en 2018 para su segundo mandato, donde la contienda fue con Henry Falcon, victoria que la comunidad internacional desconoció, y su tercera posesión en enero de 2025. La oposición venezolana comenzó a tener un papel relevante desde mediados de 2001, cuando surgieron las primeras protestas contra Hugo Chávez. Sin embargo, su consolidación como fuerza política se dio en 2002, tras el golpe de Estado fallido del 11 de abril, que depuso brevemente a Chávez. Ese evento marcó el inicio de una confrontación abierta entre el chavismo y sectores de oposición, incluyendo empresarios, sindicatos y partidos tradicionales. La oposición empezó a tener un papel relevante cuando Maduro le ganó a Capriles por apenas 272.000 votos, siendo la primera vez en años que la oposición se imponía con tan pocos votos. En 2014, María Corina Machado, de la mano con Leopoldo López, uno de los opositores más fuertes de la dictadura, lanzaron la estrategia La Salida para convocar a la gente a salir a las calles con el fin de derrocar al régimen. Después de persecuciones por años, en 2019 Juan Guaidó se autoproclamó presidente, intentando capitalizar el desgaste del régimen, pues ya existían denuncias de presos políticos y hostigamientos a la oposición. De repente ellos creían que cerrándome a mí el camino, la gente iba a decir hasta aquí llegamos. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. La dictadura inhabilitó a Machado y a Guaidó, por lo que Edmundo González apareció como una figura de consenso apoyado por María Corina. Juro
asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. La autoproclamación de Juan Guaidó se dio alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima. Su estrategia fue respaldada por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varios miembros de la Unión Europea. Durante su interinato, Guaidó impulsó movilizaciones masivas, intentó fracturar a las Fuerzas Armadas y promovió sanciones internacionales. Sin embargo, su estrategia no logró el objetivo de desplazar a Maduro. Y en 2020, el chavismo recuperó el control del legislativo y en diciembre de 2022, la Asamblea Nacional de 2015 votó por eliminar el gobierno interino, cerrando así su ciclo político como presidente. Y que quede claro, me voy a inscribir, vamos a derrotar a Maduro. No solamente le cerraron el camino a Juan Guaidó, sino también a una de las primeras mujeres en confrontar al régimen, que fue María Corina Machado, una de las voces más consistentes y radicales contra el chavismo. Ingeniera industrial y fundadora de Súmate, una ONG dedicada a la transparencia electoral, fue electa diputada en 2010 y destituida en 2014 por aceptar representar a Panamá ante la OEA. En ese mismo año, su estrategia con Leopoldo López ocasionó que a este lo capturaran y lo catalogaran como traidor de la patria. Sin embargo, María Corina siguió en el panorama, pues en 2023 arrasó en las primarias opositoras con más del 90% de los votos, pero fue inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos durante 15 años. A pesar de ello, lideró una nueva campaña opositora desde la calle, respaldando a Edmundo González como candidato unitario. Ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. En enero de 2025, tras encabezar una concentración en Chacao, fue interceptada por fuerzas del régimen. Su equipo denunció un secuestro encubierto, mientras el gobierno negó los hechos. El grupo IDEA, conformado por 30 exmandatarios iberoamericanos, pidió la protección internacional ante las amenazas contra su vida. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. A pesar de la persecución, María Corina decidió apoyar a Edmundo González Urrutia, un internacionalista y ex embajador en Argentina y Argelia, quien fue elegido como candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática en abril de 2024, tras la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Corina Lloris. Su perfil técnico y conciliador lo convirtió en una figura de consenso. Aunque no tenía experiencia electoral, logró articular una campaña respaldada por Machado y por millones de venezolanos. Según el conteo paralelo de la oposición, ganó las elecciones presidenciales de 2024 con el 67% de los votos, pero el CNE proclamó a Maduro como vencedor sin publicar los resultados desglosados. Ese es un régimen que cada día está más solo, pero no menos peligroso, porque en la medida en que está débil, en esa misma medida suele ser más peligroso, como lo está haciendo con mucha gente, incluyendo a mis familiares que los tienen secuestrados. La historia de estos tres opositores ha estado marcada por la constante persecución del gobierno actual, encabezado por Nicolás Maduro, quien en sus discursos ha calificado a los líderes opositores como títeres del imperio y ha advertido que serán juzgados por traición si promueven una intervención extranjera. Como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo la reja, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela. Mientras todo esto ocurre, la oposición democrática enfrenta un dilema histórico: avanzar hacia una transición institucional sin perder legitimidad, mientras evita ser arrastrada por una confrontación militar que podría desestabilizar a toda la región. La historia de Guaidó, Machado y González no solo refleja los intentos por recuperar la democracia en Venezuela, sino también los límites de la política en un país atrapado entre la represión interna y las presiones externas. Actualmente, Juan Guaidó vive en Miami tras haber sido objeto
objeto de una orden de captura por parte del Ministerio Público venezolano, acusado de traición a la patria y legitimación de capitales. González salió del país en septiembre de 2024 tras recibir una orden de captura por usurpación de funciones y conspiración. Actualmente reside en Madrid, donde ha solicitado asilo político, rechazando la dictadura de Nicolás Maduro. Y Machado, desde algún lugar de Venezuela, escondiéndose del régimen pero activa en sus redes sociales, siempre manteniendo la fe de una Venezuela libre a propósito de la actual coyuntura con Estados Unidos. Que existe un canal y que el gobierno de Estados Unidos les diga las cosas claramente al régimen. Eso, por el contrario, yo creo que eso es muy positivo. En medio de un país fracturado por la crisis institucional, la persecución política y el colapso democrático, los tres principales líderes opositores representan distintas etapas de una lucha que ha desafiado al poder chavista durante más de 2 décadas. Hoy, la oposición enfrenta un nuevo punto de inflexión, la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos, que ha intensificado su presencia en el Caribe como respuesta al endurecimiento del régimen. En este escenario, la apuesta por una transición pacífica se ve amenazada por la radicalización del conflicto, mientras millones de venezolanos siguen esperando que la promesa de cambio no se diluya entre la represión y la geopolítica. Si esa intervención militar finalmente se llevó a cabo esta madrugada, la primera parte con los bombardeos y luego con la captura, repito, de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses. Siguen las reacciones. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dice en X: como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad total territorial de los estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera. El expresidente Álvaro Uribe en Colombia dice: Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se han albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos. Se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos. La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su país. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido en la zona binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor. ¿Qué pasa en la frontera en Cúcuta, en el puente internacional que comunica Colombia con Venezuela ante esta situación, ante la captura de Nicolás Maduro y la crisis política en el vecino país? Richard Quiñones, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Nos encontramos ya a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar. Empiezan a pasar vehículos con alguna normalidad, no hay una situación atípica, no hay una situación diferente. En este momento lo que estamos divisando en esta frontera es que hay normalidad. Ese es el único puente internacional que está abierto de los 4 que hay entre norte de Santander y el estado Táchira. Lo que estamos viendo en ese momento es que están pasando algunos vehículos, muy pocos, sin embargo están ingresando los carros con placas venezolanas, algunos taxis, el transporte público, pero es muy poco a diferencia de un día común y corriente. Cabe señalar que se activó un puesto de mando unificado en el departamento de norte de Santander. En este momento pues están reunidas las autoridades, están evaluando a través de cámaras de vigilancia lo que ocurre aquí en estos puentes internacionales, pero lo seguimos insistiendo, por lo menos el puente internacional Francisco de Paula Santander está cerrado. El puente de la Unión se encuentra cerrado, el puente Atanasio Girardot se encuentra cerrado y por lo menos algunas, pero es muy poco el flujo a través de este paso binacional. Nosotros estamos atentos. Hay que señalar que sí, lo que se alcanza de divisar son unas tanquetas del Ejército Nacional aquí muy cerca pues de el paso binacional, esto en territorio colombiano. En el lado venezolano no hay militarización. Al parecer no hay una orden clara de lo que pues deben hacer las autoridades en el país vecino, porque no hay nada típico, no hay nada diferente, pero hay normalidad a través de esa infraestructura binacional a esta hora de la mañana.
Richard, ¿se sabe algo del plan de contingencia que anunció el presidente Gustavo Petro, además del despliegue de las tanquetas, de los vehículos blindados que usted muestra del lado colombiano? ¿Hay algún otro elemento, otro detalle en Cúcuta, en la frontera entre los dos países? Lo que sí yo le puedo decir es que en esta oportunidad veo mayor presencia de la policía, por lo menos hay más uniformados, hay miembros de Migración Colombia, también está la Defensoría del Pueblo, ahí vemos algunos funcionarios. Pues hay que señalar que es atípico, todo es atípico, no hay normalidad porque hay mucha tensión. Sin embargo, la presencia de las autoridades, ellos hablan entre ellos mismos. Acabamos de hacer, por así decirlo, un giro, intentamos ingresar al puente para volver a tomar un retorno y sí, hay controles, nos piden que bajemos el vidrio de los vehículos para saber quienes van ingresando, igual para quienes van ingresando al territorio colombiano. Desde Migración Colombia les están pidiendo que bajen los vidrios para revisar, hay como un poco más de control. Eso es lo diferente, pero hay un silencio total, muy pocas personas hablan de las que están pasando, pues intentamos dialogar con una de las personas, pero prefieren guardar silencio, no hay personas saliendo con maletas, es como si estuvieran en un día común y corriente, están pasando con una mochila y hay normalidad. Bueno, estamos viendo que ingresan algunos vehículos pitando, pero no hay más en este momento a través de esta infraestructura binacional. Muy bien, Richard, gracias. 6:25 minutos. ¿Qué pasa en Caracas? ¿Qué pasa en la capital venezolana que amanece en medio de dos noticias, los bombardeos de esta madrugada y la caída del poder de Nicolás Maduro? Santiago, regreso con usted. ¿Qué está pasando a esta hora en Venezuela? Hola, sí, Ricardo, buen día nuevamente. Mira, a esta hora 7:26 de la mañana. Hicimos un recorrido por la ciudad de Caracas, parte de la ciudad de Caracas muy sola, la ciudad de Caracas bastante sola. Te puedo decir que apenas yo logré divisar una sola patrulla del DIGESIN, que es con inteligencia militar, cerca de la Universidad Central de Venezuela. El resto de la ciudad totalmente sola, o sea, prácticamente era yo el único que iba circulando por la autopista hasta un lugar donde estamos ahorita, donde podemos tener señal y nuevamente electricidad, porque donde estamos esta madrugada, pues aún está sin electricidad parte de la ciudad. Recorrido, por ejemplo, te puedo comentar que recorrí lo que es la comandancia de la Armada, que es una instalación militar un poco más administrativa, que está fuera de Fuerte Tiuna y está totalmente pues en calma, no hay mayor movilización, no hay una sobrevigilancia distinta a la habitual. Pero sí la ciudad muy solitaria, pues a la espera de más información, de más detalles, de saber qué va a pasar ahora, qué procede políticamente en Venezuela por esta salida, esta captura de Nicolás Maduro, que viene ahora para Venezuela. Recordemos además, Ricardo, quizás ese dato no lo hemos dado, en 2 días se instala el nuevo parlamento acá en Venezuela, un parlamento con mayoría del chavismo, pero con otra cara de la oposición, va a estar allí instalándose en apenas 48 horas. Eso se va a dar, eso se podría dar, habría que ver qué sucede entre hoy y mañana y el lunes 5 de enero, que es el día que instala el Parlamento, y ver qué sucede en las próximas horas con este llamado que ha hecho no solo Delcy Rodríguez, sino también Diosdado Cabello a las calles a defender. En el recorrido que yo hice, yo no vi ni movilizaciones, ni personas en las calles, ni motorizados, ni nada pues relacionado con estos grupos del chavismo que hemos visto a lo largo de estos años, pues que se movilizan y salen a las calles así como en grupo. Es una ciudad bastante sola, que ya amaneció ya hace más de 1 hora y media, pues muy pendiente de las noticias, informándose vía redes sociales, por supuesto, informándose vía grupos de WhatsApp, pero la ciudad hasta este momento en calma y muy solitaria, Ricardo. Muy solitaria Caracas. Ya regreso con usted en minutos. Santiago Martínez, nuestro corresponsal desde la capital venezolana, a propósito de la noticia del día, la caída de Nicolás Maduro, los bombardeos y la incertidumbre política en el vecino país. Habla a esta hora el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, con un balance después de los bombardeos de lo que ha pasado en las últimas horas. Y logró la gran victoria, que todo el mundo quedó asombrado de la firmeza, de la entereza, de la heroicidad del pueblo venezolano durante las gloriosas batallas del 11, 12 y 13 de abril. Yo quiero reivindicar esa fecha, yo quiero reivindicar ese momento histórico donde incluso fui víctima de manera brutal de una detención arbitraria. ¿Para qué? Para que con esa fuerza, para que con ese ánimo de lucha, para que con esa esperanza nosotros no solamente salgamos a las calles a pedir la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra y de la cual ha denunciado la vicepresidenta
Delcy Rodríguez. Como presidente del Poder Ciudadano, llamo alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales de inocentes y que mantienen secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama, Cilia Flores. Así que a la calle, mantener la calma, la alerta, no caer en la guerra enemiga que ahorita está mandando por todos lados fake news para buscar desmoralizar a nuestro pueblo. Todo lo contrario, con el espíritu del 11, del 12 y 13 de abril, a las calles, alerta y a vencer. Es el llamado que le hace el fiscal general de la República y presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, a esta hora de la mañana de este glorioso 3 de enero del año 2026, donde vamos a demostrarle al mundo que estamos hechos de esa heroicidad que nos dio el libertador Simón Bolívar. Pues sí, también es importante. Bueno, pues han hablado todos los jefes de la camarilla chavista, madurista, a excepción del que ya fue detenido, pero todos están dando fe de vida, prueba de supervivencia y además radicalizando sus discursos. Comenzó el general Vladimir Padrino López, luego lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, más adelante lo hizo Diosdado Cabello y ahora lo hace alguien que estuvo escondido durante semanas, si no fueron meses. Estaba bastante degradado en el escalafón madurista, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Regreso con Santiago Martínez. Santiago, a esta hora, ¿hay algún otro pronunciamiento? ¿Qué se espera para las próximas horas? ¿En qué momento tendríamos de nuevo los balances de los heridos, de los destrozos causados por los bombardeos? Ya regreso con Santiago. Antes, Silvia, ¿cuáles son los titulares de la prensa del mundo a propósito de la caída de Nicolás Maduro? Ricardo, por supuesto, toda la prensa internacional volcada en esta que es una noticia histórica, tal vez una de las más importantes de los últimos años. El diario El País de España titula: a esta hora Estados Unidos captura a Maduro y asegura que está fuera de Venezuela. La vicepresidenta venezolana sostiene que no conoce el paradero del mandatario y pide pruebas de vida tras el ataque lanzado hoy por Washington. El Mundo también de España: Estados Unidos bombardea a Venezuela y captura y saca del país a Maduro y a su esposa. Estados Unidos saca a Maduro del país para juzgarle y Delcy Rodríguez exige una prueba de vida inmediata. También BBC Mundo: en vivo, la vicepresidenta de Venezuela exige una prueba de vida de Nicolás Maduro luego de que Trump anunciara su captura. El gobierno de Venezuela había denunciado una agresión militar de Estados Unidos después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y otras partes del país. Trump dice que Estados Unidos ha detenido al presidente Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela. Ahora vamos con el New York Times. Estados Unidos captura a Maduro, dice Trump. El líder venezolano fue sacado del país después de un ataque a larga escala. Telesur, que es uno de los medios, Ricardo, afines por supuesto al régimen de Nicolás Maduro y que sigue una transmisión y ha seguido a lo largo de estas horas, titula: Rusia manifiesta profunda preocupación y condena ante agresión estadounidense contra Venezuela. Venezuela exige a Estados Unidos prueba de vida del presidente tras la agresión militar. Esos son algunos de los titulares de la prensa internacional que están registrando la caída de Nicolás Maduro a esta hora. Ricardo, es entonces también Telesur habla de Diosdado Cabello. El pueblo de Venezuela saldrá victorioso tras agresión terrorista. ABC News también titula, deme un segundo por favor. Sí. Ya le digo. 6:33, en un segundo. Tranquila, no se preocupe, Silvia. 6:33. Santiago, ¿qué dice la gente en las calles? Salgamos a las calles, hablemos con la gente en Venezuela. ¿Qué dice el venezolano? ¿Qué dice el caraqueño? Vamos a salir, Ricardo. En breve minutos estamos agarrando un poquito de batería
porque no teníamos batería por toda la remisión desde la madrugada, pero sí vamos a preguntar a ver si nos conseguimos a un venezolano en las calles, que es realmente, como te decía en el recorrido que hicimos, había muy pocas personas. Te quiero comentar un poco lo que es la transmisión del canal del Estado a esta hora, Ricardo, que dice: el país exige a Estados Unidos fe de vida del presidente Maduro, y el que está allí pues como presentador a esta hora insiste en la unidad, que el país está unido, que la Fuerza Armada, que el partido, el Estado y todo el gobierno están unidos y pues exigiendo fe de vida del presidente Nicolás Maduro. Es el insert que leemos a esta hora allí en el canal del Estado. Pues repiten bastante lo que es el discurso político y la retórica política minuto tras minuto. Es lo que hemos visto en las últimas horas en el canal del Estado. Primero leyeron el comunicado, luego acaban de transmitir la declaración del fiscal general Tarek William Saab, que hace prácticamente el mismo llamado que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hablan de lo que dijo Diosdado Cabello y más o menos todos repiten lo mismo. Es la única transmisión que hay en este momento por parte del canal del Estado. En un recorrido que hicimos por los otros medios de comunicación, por los otros canales, pues no hay en este momento mayor información. Canales como Venevisión, como Televen, no tienen una programación pues de fin de semana, de día sábado, de fin de semana, no hay mayor información. Solo, te repito, el canal del Estado, con esta información obviamente a favor del gobierno, y todos los canales del Estado pues que están allí pues con la misma imagen. Pues es una cadena de los medios del Estado, Ricardo. Sí, es una cadena lo que hasta ahora se presenta, pero es decir, no hay transmisión, no hay emisiones normales. ¿Están pegados de Venezolana de Televisión los canales en Venezuela, los canales de televisión, o con qué están? No, los canales privados, Ricardo, te puedo decir, mira, en este momento el canal Televen tiene pues su programación normal de fin de semana, de día sábado, una serie que se llama Madeleine, está transmitiendo allí normal como cualquier día. El canal Venevisión está transmitiendo programación habitual también de fin de semana, habla de música, o sea, normal, como un sábado, como si fuese un sábado cualquiera en Venezuela en este momento. TVS, por ejemplo, que es el canal que quedó por Radio Caracas Televisión, que recordemos no se le renovó la concesión en 2007, tiene la transmisión del canal del Estado, que es allí al presentador allí, pues, diciendo lo que te acabo de comentar hace apenas unos minutos. Aquí el Canal I, que es otro canal privado, pues transmisión normal de fin de semana. O sea, solamente el canal del Estado, Venezolana de Televisión, transmite pues todo lo que es la versión del chavismo, y pidiendo, y ese insert, tiene un insert fijo ahí en la programación que dice: el país exige a Estados Unidos fe de vida del presidente Maduro. Es un insert fijo que está allí, color azul, letras blancas, la hora arriba en el lado derecho de la pantalla, y los canales del Estado, al igual que Venezolana de Televisión y todos los demás, pues tienen la misma imagen. Canal Conciencia y un canal de la Fuerza Armada también con la misma transmisión. Miguel, ¿lo tenemos? Como te decía también, todos los canales del Estado con la misma transmisión matriz, podemos llamarla así, de Venezolana de Televisión, y los canales privados pues con programación normal en este momento, solamente de fin de semana. Por ejemplo, un canal que se llama Vale TV transmite comiquitas, dibujos animados. Telefan, como te decía, el canal de la Fuerza Armada transmite igual lo que dice Venezolana de Televisión. Vive TV también transmite Venezolana de Televisión. El canal de la Asamblea Nacional no aparece, no está transmitiendo en este momento. Igual, o sea, no hay mayor incidencia en los medios del Estado en este momento, en los medios venezolanos en este momento, sobre lo que viene sucediendo desde las 2 de la madrugada, Ricardo. Santiago, gracias. 6:37, regreso con usted para escuchar a la gente en las calles de Caracas a propósito de la caída de Nicolás Maduro. Silvia, terminemos la ronda de los medios del mundo. ¿Cómo titulan a esta hora la caída del régimen de Venezuela, o al menos de el jefe del régimen de Venezuela? Sí, Ricardo, mire, Al Jazeera informa en directo sobre explosiones, tensiones y declaraciones. Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado después de los ataques. También está la agencia internacional Reuters. Trump dice que Nicolás Maduro de Venezuela fue capturado después de los ataques. Destaca esta situación y la captura del presidente venezolano. Por otra parte, The Guardian, que es uno de los principales diarios en el Reino Unido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado fuera del país. Esto después de un ataque de Estados Unidos a gran escala, anunció el presidente Donald Trump. AP
y Los Angeles Times están reportando: gobierno de Venezuela acusa a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. Y France 24, Venezuela declara estado de emergencia y esto luego de que se reportara una agresión militar desde Estados Unidos. También reportan la declaración de emergencia y la condena internacional frente a estos hechos. Estos son, Ricardo, tal vez los titulares y el registro de los medios de comunicación más importantes en el mundo, que por supuesto están hablando de la noticia del momento: la captura de Nicolás Maduro, de su esposa Delcy Rodríguez, las reacciones y los ataques aéreos que sorprendieron esta madrugada a diferentes ciudades en Venezuela, principalmente Caracas, con varios de los fuertes militares que fueron bombardeados y atacados. 6 de la mañana, 39 minutos. Silvia, gracias. Hemos intentado comunicación con el gobernador de Norte de Santander, con el alcalde de Cúcuta, para preguntarles por la situación en la frontera, por el plan de contingencia, y nos han pedido que les tengamos paciencia, que por ser un tema tan delicado, la vocería solamente estará en cabeza del presidente de la República, a pesar de que ya se han tomado decisiones y se han hecho alguna serie de movimientos en torno a lo que significa la frontera ante esta caída de Nicolás Maduro. Felipe García, ¿cuál es el reporte de las autoridades sobre la situación de la frontera, sobre los puentes y la situación actual? Hola Ricardo, sí señor, es un reporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta que señala que ya hay un estado de, se puede decir, de tranquilidad, pues justamente en este sentido de la frontera. Dice, las autoridades colombianas ya entregaron un balance de seguridad sobre este estado de la frontera con Venezuela tras las recientes alteraciones de orden público en Venezuela, y de acuerdo con ese reporte, Ricardo, luego de una verificación a las unidades de policía con jurisdicción fronteriza, no se presentan novedades especiales ni situaciones que comprometan la seguridad del territorio nacional. En el municipio de Villa del Rosario ya las autoridades confirmaron que los dos puentes internacionales, el Atanasio Girardot y el Simón Bolívar, continúan cerrados sin que se reporten incidentes asociados a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entre tanto, en Cúcuta, el puente internacional Francisco de Paula Santander permanece igualmente cerrado, al igual que el puente La Unión, ubicado en el municipio de Puerto Santander. Este informe señala que hasta el momento no se han registrado incursiones de fuerzas extranjeras ni de grupos irregulares hacia territorio colombiano, lo que permite mantener un parte de tranquilidad en la zona de frontera. Asimismo, indican las autoridades que los centros hospitalarios de frontera, especialmente en Cúcuta y Villa del Rosario, no se ha reportado el ingreso de personas lesionadas relacionadas con los hechos derivados de la situación en Venezuela. Las autoridades también resaltan que en los pasos formales de los municipios fronterizos de Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander no se observa aglomeración de personas ni presencia inusual de personal militar, lo que refuerza el balance de normalidad operativa. En materia de conectividad aérea, se confirmó que el Aeropuerto Internacional Camilo Daza se encuentra en funcionamiento y que el primer vuelo del día, que estaba programado a las 5:10 de la mañana, despegó sin contratiempos. Por eso se mantiene entonces un monitoreo permanente de la situación en la frontera, y reiteran las autoridades a esta mañana el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Policía Nacional, Ricardo. Sí, Felipe, ¿sabemos si la cúpula militar tiene previsto viajar a Cúcuta en las próximas horas? Hasta el momento, Ricardo, no nos han confirmado la cúpula. Sin embargo, el general Hugo López, comandante de las fuerzas militares, está al frente de toda esta situación desde muy temprano en la madrugada, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que recordemos tuvieron un consejo de seguridad a las 3 de la mañana, y fue allí donde se tomaron las medidas de reforzar la seguridad con todas las fuerzas militares en la frontera. Muy bien, Felipe, gracias. 6:42 minutos. Estamos en esta transmisión especial desde la 1:30 de la mañana. Iremos de forma ininterrumpida hasta después de la rueda de prensa de la declaración del presidente Donald Trump a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago, en la que se espera que entregue detalles, seguramente la primera foto de Nicolás Maduro detenido, que será la foto que le dé la vuelta al mundo. La noticia es la caída, cayó Nicolás Maduro, cayó el dictador de Venezuela, va rumbo a Estados Unidos con su esposa Cilia Flores, va a rendir cuentas ante la justicia de Nueva York, mientras en Venezuela pareciera que la operación militar todavía no ha terminado. Pareciera que esto todavía tiene nuevos capítulos, porque están todavía activos Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Tarek William Saab, en medio de una mañana muy tranquila, aparentemente tranquila en Caracas.
las calles de la ciudad están prácticamente desiertas luego de los bombardeos que precedieron a la captura de Nicolás Maduro. Gracias a las más de 25.000 personas que a esta hora están con nosotros en el canal de YouTube y a quienes nos están escuchando a través de la aplicación de Blue Radio y las frecuencias en Colombia y en el mundo. Noticia importante que tiene análisis, una pausa muy breve y ya regresamos en segundos con los expertos, con los venezolanos, con el análisis de lo que significa la caída de Nicolás Maduro, los efectos para Venezuela y los efectos para Colombia. Somin Las Heras es uno de los más importantes analistas, colega comunicador social venezolano que trabaja en el Observatorio de la Universidad del Rosario desde hace tiempos y es el jefe del diálogo que hay justamente para esa muy importante relación que debe existir entre los venezolanos y los colombianos. Señor Las Heras, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes, Ricardo. Esto que parecía impensable está ocurriendo, pero debe ser analizado. ¿Cuál es su lectura inicial de la captura de Nicolás Maduro, pero de la permanencia en Venezuela todavía de otros 4 integrantes de esa camarilla que lideraba el régimen, la dictadura en Venezuela? Bueno, lo que hemos visto esta madrugada estaba dentro de los escenarios de lo que podía pasar, un ataque aéreo a zonas, digamos, estratégicas, aeropuertos, bases militares, etcétera, y finalmente un tema que era mucho más delicado, pero es la extracción de Nicolás Maduro y su apresamiento, ¿no? Como se ha venido confirmando a lo largo de las últimas horas. Estaba dentro de lo que podía pasar y efectivamente terminó pasando. Era uno de los escenarios, y esto tiene consecuencias, señor Las Heras. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Sé que es incierto, pero el hecho de que Estados Unidos haya cruzado el Rubicón, de que se haya atrevido a adelantar una intervención militar en Venezuela, con bombardeos y con la captura del presidente, ¿hacia dónde puede llevar las cosas? Bueno, es una gran incertidumbre, como tú lo indicas ahora. Hay que ver en las próximas horas quién va a detentar el poder en Venezuela. Si ya no está Nicolás Maduro, que era quien lo estaba de hecho detentando, más allá de que se permanecía en el poder, digamos, por un gran fraude que cometió el 28 de julio del año pasado. Bueno, ahorita se genera pues un vacío. Constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir el poder. No sabemos efectivamente si esto va a ser así o será algún otro factor, una junta militar o no, quien lo haga, ¿no? Entonces, esto creo que va a ser fundamental, ver quién va a tener el sartén por el mango. Porque, bueno, lo que ha habido por parte de Estados Unidos pues, ha sido un ataque aéreo y una extracción, pero no ha habido, digamos, una invasión al territorio venezolano, así que, digamos, todavía, las fuerzas venezolanas o la institucionalidad venezolana es la que detenta de alguna manera el poder en Venezuela. Entonces, esto creo que va a ser fundamental. Y lo otro es ver en las próximas horas, apenas está amaneciendo en Venezuela ahorita, es ver cuál va a ser la reacción popular. Así,
eso creo que va a ser fundamental para ver qué derrotero toman los acontecimientos. Sí, eso es muy importante. Mientras la gente se entera de que Nicolás Maduro cayó y toma una postura y se va mirando cómo lo ve la sociedad, eso va a ser determinante. Pero en ese contexto, como están hoy las cosas, sé que es muy prematuro, podría terminar resultando peor el remedio que la enfermedad, en un sentido, señor Las, y es que Nicolás Maduro se va, pero quedan los otros 4 integrantes de ese grupo que mencionábamos, que seguramente son tanto o peor de nocivos que Maduro. ¿Ese escenario usted lo ve probable? ¿Usted considera que Estados Unidos va por todo y va a intentar hacer un cambio completo de régimen en Venezuela? Bueno, indudablemente, si han detenido a Maduro y se lo han llevado, así no creo que vayan a dejar las cosas como estén, ni que cualquier, digamos, personero, digamos, que siga la línea de Maduro se mantenga en el poder. Así, lo lógico sería pensar que si han llegado hasta este nivel, pues van a tratar de buscar un cambio de régimen completo en Venezuela. Lo que tenemos que ver también es qué grado de cooperación han podido tener los Estados Unidos para que esto termine pasando. Desde el punto de vista militar, Estados Unidos tiene un poder inmenso y lo acaba de demostrar, pero para detener a Maduro no sabemos si ha podido haber algún tipo de complicidad interna y quiénes están detrás de esto. Entonces, esas cosas todavía no se han develado, no sabemos, depende cómo vayan pasando las cosas en las próximas horas, veremos a ver qué ha podido pasar, ¿no? Pero es posible incluso que haya podido haber factores internos del propio régimen que hayan podido colaborar con los Estados Unidos para generar finalmente este cambio, a la vista de que Maduro pues se mantenía atornillado en el poder y no quería dejarlo bajo ninguna manera. Entonces, uno de los escenarios que tenemos que ver es que haya habido algún tipo incluso de complicidad interna para que esto pase y para facilitar algún tipo de transición. Pero esto también es especulación mía ahorita a la vista de los últimos acontecimientos. Sí, quiero preguntarle por 2 cosas que ha publicado el presidente Petro en sus redes sociales esta madrugada, señor Las Heras, para que usted me diga si usted comparte o no la visión del presidente. Él dice 2 cosas, que seguramente se va a multiplicar el éxodo de venezolanos a Colombia ante esta situación. Y 2, que el ELN seguramente va a atacar a Colombia por lo que pasó con Nicolás Maduro. ¿Usted cree que esas 2 cosas van a pasar? ¿Podrían pasar? Bueno, la posibilidad de que haya un aumento de la migración ante una situación, digamos, como la que estamos viendo, es un escenario efectivamente posible, así. Pero el aumento de la migración también podría generarse aún sin que esto hubiera pasado. Si la situación económica en Venezuela se seguía agravando como está sucediendo, pues también era posible que en los próximos meses se generara una presión migratoria mayor. Así, esa es una posibilidad. Como está la situación en Venezuela hoy en día, en cualquier escenario, digamos, un escenario por ejemplo, de anarquía, que es una de las cosas que tenemos que tener presente que puede pasar ahorita en Venezuela, que haya un tipo de vacío de poder, se genera anarquía, eso podría generar efectivamente un flujo migratorio mayor. Y bueno, respecto a lo que dice el presidente Petro, bueno, yo tengo 2 cosas que decir. Una, me parece que él está tratando de alguna manera de erigirse en América Latina un poco en la voz principal de rechazo a esta intervención militar, creo que es claro por lo que ha dicho, pero por otro lado también he visto un tuit de él donde llama, digamos, a la negociación y a la concordia y a la calma y a la paz. Entonces, bueno, creo que es un lenguaje que está tirando piedras, digamos, para los 2 lados, ¿no? Respecto a lo que tú indicas del ELN, bueno, creo que el ELN que actúa en Venezuela, creo que es una oportunidad para ellos, así, es un caramelo que les están dando, porque dentro del discurso del ELN de lucha contra el imperialismo, creo que le viene muy bien todo lo que está pasando hoy en día en estas horas en Venezuela.
Son Las Heras, uno de los investigadores más reconocidos, destacados, vive en Colombia desde hace varios años, trabaja con el Observatorio de la Universidad del Rosario, analizando lo que está ocurriendo y lo que puede pasar, los posibles escenarios de desencadenamiento tras la crisis política en Venezuela. Señor Las Heras, muchas gracias por haber estado con nosotros. El placer ha sido mío. Gracias, muy amable. 6:53. No sé si tenemos a Santiago Martínez en Caracas de nuevo para preguntarle qué está pasando en las calles. Antes, Silvia, novedades a esta hora, porque hay muchas reacciones, muchas voces en el mundo a propósito de la caída de Nicolás Maduro. Sí, Ricardo, mire, la primera de ellas en este momento, BTV venezolana de televisión, la televisión estatal de ese país, está registrando las primeras imágenes de los daños por los bombardeos que ocurrieron a primera hora de esta madrugada allí en territorio venezolano, específicamente en el estado Miranda. Se ven algunos tanques de guerra completamente destruidos, también se ven diferentes chalecos que hacen parte de la protección de los militares en el piso, regados, y algunas rejas también destruidas. Eso por un lado. Por el otro lado, el ministro español de Asuntos Exteriores, el canciller de España, José Manuel Álvarez, habló con el líder opositor venezolano Edmundo González sobre la situación tras el ataque de Estados Unidos. Según han informado varias fuentes, el canciller mantuvo una conversación con González Urrutia, que está exiliado en España desde septiembre de 2024, luego de las elecciones presidenciales de julio, en la que fue el candidato, digamos, de la coalición de oposición, que resultó electo, esto según las actas que fueron recopiladas por la oposición y que hoy reposan en el Banco Central de Panamá, que también es un dato no menor, Ricardo. Recuerde que el presidente de ese país, José Raúl Mulino, en Noruega, estando allí para la entrega del Premio Nobel de María Corina Machado, pues dijo que estaban a la espera del momento en el que la oposición pidiera esas actas que están resguardadas por las autoridades panameñas para demostrar que efectivamente Edmundo González fue elegido ese 28 de julio de 2024. También hablamos del fiscal Tarek William Saab responsabilizando al gobierno de Estados Unidos de lo que pueda pasar con Nicolás Maduro. Esto luego de que Trump informara que el chavista y su esposa Cilia Flores habían sido capturados y sacados por aire gracias a ese ataque estadounidense de grandes proporciones. Pidió una fe de vida del comandante en jefe, igual que hizo Delcy Rodríguez, y habló del secuestro de Nicolás Maduro. Son diferentes las reacciones que se han y se están registrando a lo largo de esta mañana. La gobernadora de Puerto Rico es noticia. Recuerde que hay un despliegue gigante de aviones de combate en la isla de Puerto Rico. Dice Jennifer González que apoya a Donald Trump en su operación militar contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, que la Fiscalía venezolana ha calificado de secuestro. La gobernadora reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Dijo que la acción decisiva de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo, y también habló sobre cómo esto ha representado un acontecimiento de gran relevancia. Ahí tenemos las imágenes, describámoslas por favor, porque son muy duras, muy elocuentes de la forma en la que quedó muy afectada esta instalación militar en el estado Miranda, muy cerca de Caracas, por cuenta de los bombardeos de Estados Unidos anoche. Ricardo, mira, en la parte de atrás, para quienes nos están oyendo hasta ahora, se ve lo que sería un bus blanco, completamente destruido, con los vidrios rotos, y más adelante se ve un tanque de guerra completamente destruido, sobre todo en la parte de adelante. También se ve, pues, digamos, todavía se alcanza a percibir el humo de las llamas. También se alcanza a ver en este momento en las imágenes otro bus rojo con blanco completamente destruido. Las instalaciones sin ventanas, con las ventanas rotas, y pues digamos, Ricardo, que esto a grandes rasgos es como la imagen. Hay una reja desde donde están tomando las imágenes de este, que sería
fuerte militar en el estado Miranda, también completamente destruidas, árboles o troncos de árboles caídos sobre el piso, aparentemente una señal que también se ve quemada y se ve doblada por el impacto. Como le digo, la reja también destruida. Es una información que está en desarrollo. Lo que hemos podido saber, y de acuerdo con la información de Venezolana de Televisión, es que este fuerte militar está justo sobre la avenida principal de Miranda. Eso es la información, son las primeras imágenes de los daños por los bombardeos que, repetimos, ocurrieron a primeras horas de esta madrugada. Algunos también elementos que son utilizados por la Fuerza Pública para la Defensa se alcanzan a ver en el piso tirados. Diferentes ataques, el número total de ataques es incierto. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló sobre lo que habría pasado en diferentes puntos clave para la defensa del régimen de Nicolás Maduro. Ataques, entre otras cosas, en Fuerte Tiuna, uno de los más importantes en territorio venezolano, en la capital, en Caracas. Esa es la información que se está conociendo a esta hora por cuenta de estos ataques de Estados Unidos, que ya fueron confirmados por el presidente Donald Trump. A las 11 de la mañana, Ricardo, sí, vamos a tener más detalles exactamente de qué fue lo que se ordenó, dónde está Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores y qué es lo que viene para Venezuela. Una rueda de prensa que anunció el propio Donald Trump a las 4:23